Bueno, pues como ya tuvieron el gusto de presentarme, mi nombre es Enrique Monares. Vamos a hablar de respuesta rápida en obstetricia. Vamos a hacer una situación muy clara que solo se necesitan tener ciertos criterios de calidad para poder atender de una manera adecuada a la paciente obstétrica en riesgo sin importar en dónde nos encontramos. Esta es una situación prácticamente de buena voluntad, se los aseguro. El punto es que a veces tenemos una visión equivocada de la medicina crítica obstétrica. Pensamos que se necesita un quirófano muy moderno, anestesiólogos, cirujanos muy experimentados. Es claro que estos recursos son fundamentales. Algunas otras cosas como medicamentos muy sofisticados como el factor 7, pero realmente esa es la punta en esta pirámide y la base se forma en ciertos conceptos que tenemos que tener presentes todo el tiempo y que cualquiera de nosotros podemos aplicar. En el momento en el que nos damos cuenta que somos nosotros la base, los que vamos a disminuir la mortalidad materna, que con lo que tenemos de recursos y conocimientos en la actualidad es suficiente para hacer un equipo de respuesta rápida adecuada, es cuando todas las cosas empiezan a cambiar. Les dejo abajo mis contactos para que si tienen alguna duda o una pregunta, por favor, comuníquense conmigo. Miren, las pláticas que yo doy tienen muchos puntos. Uno de estos es que pues yo no recuerdo muy bien cómo se hacía antes la búsqueda de información antes de que llegara Sci-Hub. Sci-Hub es una página que ustedes pueden ver arriba en amarillo. Ustedes abren esta página y ponen el DOI del artículo que están buscando y se da de manera libre. No sé si esto es correcto, no sé si esto es legal, hay mucha controversia de si lo es o no lo es, pero si esto no es legal, pues tenemos que luchar porque sea legal, porque esto nos permite el acceso a cualquiera de los estudios que yo voy a citar. Muchas veces, en un 80% de los casos, la literatura que teníamos que revisar había que pagar por ella o no estaba a nuestro alcance. Gracias a esta página podemos nosotros entrar y leer el artículo completo. Y van a ver que en algunas diapositivas hay un semáforo, una flecha verde que indica que lo que está ahí tiene un nivel de evidencia fuerte y debemos utilizarlo en todos los casos. Una flecha amarilla quiere decir que se ha probado que es seguro, pero que no se ha probado que sea útil. Es algo que tendremos que evaluar caso por caso. Y una flecha roja nos va a indicar que definitivamente esto no es seguro y no se debe de hacer. Vamos a hablar de respuesta rápida en general y poco a poco nos vamos a ir concretando en lo que es obstetricia. Una de las frases que más nos hemos empeñado en difundir y en que todo el mundo sepa es que la taquicardia nunca es buena. El signo vital más importante que tenemos es la frecuencia cardíaca. Primero, porque es el signo que con mayor fidelidad registramos. Ponemos el pulsoxímetro, ponemos los electrodos y vemos la taquicardia, vemos la frecuencia cardíaca de manera continua y de una manera muy fiel. Si ustedes piensan ahora en estos termómetros infrarrojos que estamos viendo, bueno, también podemos ver la temperatura de manera inmediata, pero también nos hemos dado cuenta que muchas veces no es confiable la medición. Y, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, pues es uno de los signos vitales que menos se registran con verdadera fidelidad en las hojas. Es muy difícil saber exactamente cuánto tiene un paciente de frecuencia respiratoria. Por todas estas situaciones, el primer signo que yo veo cuando hacemos un tamizaje, un escrutinio de ver a qué paciente ver primero, es la frecuencia cardíaca. Cuando llego a una unidad, lo primero que veo son las telemetrías. Si no hay telemetrías, pues voy hacia los monitores y rápidamente veo cuál es el paciente con mayor frecuencia cardíaca. Nosotros empezamos a hacer medicina como todo el mundo hacíamos. Éramos un residente de medicina interna, su servidor, un interno y un enfermero para 30 pacientes. Y entonces pasábamos visita cama 1, cama 2, cama 3, y generalmente el de la cama 15 en adelante era alguno de los que teníamos que haber visto primero y habíamos perdido mucho tiempo valorando a los pacientes cuando los veíamos en orden. Así que poco a poco empezamos a entender lo que eran los equipos de respuesta rápida y lo primero que hicimos fue, vamos a ver al paciente más taquicárdico. Y miren esto, un colibrí tiene 1200 latidos por minuto y su esperanza de vida es de 5 años. Una tortuga tiene 30 latidos por minuto y su esperanza de vida son 100 años.
Pero los dos van a tener la misma cantidad de latidos totales, que son más o menos 1.500.000 latidos. Esto quiere decir que entre más taquicardia, más rápido pasa tu vida. Entonces, el paciente que tiene más taquicardia tiene menos tiempo para que ustedes lo ayuden. Vean primero al paciente más taquicárdico. La taquicardia en reposo es el augurio de malas noticias. Si alguien está taquicárdico porque está en el gimnasio, se va a compensar cuando deje de hacer ejercicio con una bradicardia que va a estar casi todo el tiempo. Es decir, la gente que hace ejercicio y gracias a eso está muy sana, la mayor parte del tiempo está con bradicardia. Si alguien tuviera que estar taquicárdico en el gimnasio todo el tiempo, tendría una esperanza de vida muy, muy, muy breve. Por cada 10 latidos que aumenta la frecuencia cardíaca del basal por una taquicardia en reposo, aumenta la mortalidad. Entonces, por favor, la taquicardia en reposo es el augurio de malas noticias. Puede ser una TEP, una tromboembolia pulmonar, puede ser una sepsis, puede ser un infarto, no sabemos qué es. Pero el paciente taquicárdico tiene algo que está disminuyendo su esperanza de vida. Y esto es una cuestión de edad. Los pacientes de mejor pronóstico tienen una frecuencia cardíaca menor de 80 latidos por minuto y una edad menor de 65 años. Los pacientes mayores de 65 años, con una frecuencia cardíaca mayor de 100, están en el grupo de mayor mortalidad intrahospitalaria, sea cual sea el diagnóstico. Y también es una cuestión de edad y de masa muscular. A mayor masa muscular, mayor tolerancia a la taquicardia. Entonces, primero, por favor, vean al paciente más taquicárdico de su guardia. Si dos pacientes tienen la misma frecuencia cardíaca elevada, vean primero al de mayor edad, porque él es el que menos tolera la taquicardia. Si dos pacientes tienen la misma frecuencia cardíaca y tienen la misma edad, vean primero al de menor masa muscular, porque a menor masa muscular, menor tolerancia a la taquicardia. También es diferente la taquicardia respecto a si el paciente es quirúrgico o no es quirúrgico. Un paciente con una patología no quirúrgica, una frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto, es un paciente que puede tener una mortalidad mayor. Y el paciente que tiene que ser sometido a un tratamiento quirúrgico puede tener una frecuencia cardíaca mayor de 120 siempre y cuando se resuelva el problema quirúrgico. Una de las frases más importantes que hemos dicho, nunca dé por hecho que su trabajo ha terminado si su paciente continúa taquicárdico. Si un paciente es dado de alta en taquicardia, por cada 10 latidos arriba de 75, hay un riesgo muy alto de que regrese a hospitalización, a quirófano o al área de urgencias. Entonces, casi todo, la respuesta rápida está en el hecho de decir, nunca dé por hecho que su trabajo ha terminado si su paciente continúa taquicárdico. Y su trabajo es encontrar por qué está taquicárdico y revertir esa taquicardia. Nunca controlar la taquicardia, sino revertir la causa de la taquicardia. Una forma de hacer esto práctico es el índice de choque. No se necesita una calculadora. Si alguien tiene más frecuencia cardíaca que presión sistólica, esa persona puede tener algún grado de choque. Si es muchísimo mayor la frecuencia cardíaca que la presión sistólica, hablando ya matemáticamente más de 1.4, ese paciente, independientemente de los valores por separado de frecuencia cardíaca y presión sistólica, está en la definición de choque del doctor Collins, el fundador del New England. Choque es una breve pausa en el acto de morir. Y lo que ustedes hagan durante esa pausa es lo que los va a definir como médicos. Otra combinación es la presencia de la piel marmórea a nivel de rodillas. Si la piel marmórea, esta forma de ver al paciente grave que ya desde Hipócrates sabíamos, si la piel marmórea llega al muslo, ese paciente tiene 10 veces más probabilidades de fallecer que alguien que no tenga una piel marmórea. Ni el lactato, ni la ecocardiografía, ni los criterios de Swan-Ganz tienen una validez tan amplia como el reconocer un paciente con piel marmórea, donde solo necesitamos nuestros ojos. Si a esto le agregamos un llenado capilar retardado, más de 3 segundos o más de 4 en extremidades, estamos hablando de un paciente con una severa hipoperfusión. Y otro signo vital que ha sido no valorado de la manera correcta es la temperatura.
Yo espero que ustedes estén ahora en casa, tal vez tomando café, quizá una bebida fría, no sé cómo esté el clima por allá, pero nada de lo que está alrededor de ustedes comparte la temperatura que ustedes tienen, estos 36 grados que espero que sea lo que tienen en estos momentos. Si están con una taza de café, el café está tratando de pasarles calor. Si están con un vaso con hielos, el vaso con hielos está tratando de robarles temperatura. Todo alrededor de ustedes está tratando de modificar su temperatura y sin embargo, nada lo va a conseguir porque uno de los triunfos más grandes de la homeostasis es el control de la temperatura. De modo que si ustedes tocan al paciente y lo sienten frío, ese paciente ha perdido todos sus mecanismos de compensación, todos los mecanismos que regulan su homeostasis están perdidos si el paciente está hipotérmico. Estos tres reconocimientos de los signos clínicos, la piel marmórea, que solo necesitamos nuestros ojos, el llenado capilar, que solo necesitamos un reloj, nuestros ojos y nuestras manos, y la temperatura de manera subjetiva, que solo necesitamos tocar al paciente, nos indican cuáles son los pacientes más complicados, los más graves. Este es un recurso que todos tenemos y como les digo, cuando comparan este recurso con los niveles bioquímicos del lactato o cualquier otro marcador serológico, BNP, la ecocardiografía o el catéter de Swan-Ganz, estos marcadores son superiores y ya los tenemos y los podemos usar todos los días. Otra situación, sobre todo en estos tiempos de COVID, es la saturación periférica. Cuando alguien les diga saturación periférica de 92, no les han dicho absolutamente nada si ustedes no responden con qué FiO2 y con qué frecuencia respiratoria. Es decir, alguien que tenga 92 de saturación puede estar muy bien o puede estarse muriendo. La diferencia es que el que está muy bien satura 92 con FiO2 al 21%, es decir, al aire ambiente, como lo estamos haciendo nosotros, con una frecuencia cercana a los 17. Y alguien que se está muriendo tiene 92 de saturación, con FiO2 al 100% y 30 de frecuencia respiratoria. Los dos tienen 92 de saturación y son pacientes diametralmente diferentes. Y muchas veces tratar de tranquilizarnos por ver un 92, un 93 en saturación periférica, aun cuando nosotros sabemos que el paciente no está bien. El paciente se ve diaforético, tiene una facies de dolor, está taquipneico y decimos, bueno, pero tiene 93 de saturación. Eso no es así. Si ustedes no correlacionan cuánto de saturación respecto al FiO2, a cuánto oxígeno le estoy dando, y con qué trabajo respiratorio, al menos con qué frecuencia respiratoria, 92 de saturación, X de saturación, no nos dan ninguna información. Los pacientes que tienen una SAFI, saturación sobre FiO2 menor de 100, están excesivamente graves y deben ser atendidos de inmediato. La saturación SAFI, saturación sobre FiO2 mayor de 300, quizás sea la única que nos permita decir que el paciente no tiene un compromiso respiratorio. Y los que están en medio, en estos extremos, tenemos que desempatar con la frecuencia respiratoria, con el trabajo respiratorio. Hipoxia es una SAFI menor de 170 con oxígeno suplementario. Alguien puede tener 93 de saturación, pero si eso lo logra con 80% de FiO2, eso es hipoxemia. Y muchas veces nos negamos a reconocer que el paciente está hipoxémico. Tal vez porque tenemos miedo, tal vez porque no sabemos qué hacer por alguna situación, pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer la situación. Si alguien tiene una SAFI menor de 170, saturación sobre FiO2, tiene algún grado de hipoxemia, lo puede tener incluso con 94 de saturación. Y vemos un paciente francamente insuficiente, taquipneico, diaforético, y decimos, pero tiene 94 de saturación, ese paciente no está bien y ese 94 no garantiza absolutamente nada. Saturación sobre FiO. Únicamente los que están arriba de 300 pudiéramos decir con alguna seguridad que no tienen insuficiencia respiratoria. Y esta es una prueba muy útil que tenemos todos, aun cuando no haya tomografía o ultrasonido de pulmón. Si tenemos un paciente insuficiente con puntas nasales, lo llevamos a FaceTime, tenemos que ver cuando aumentamos el oxígeno suplementario, qué tanto tenemos que aumentar la concentración de FiO2 para llegar a 95 de saturación. Si el paciente está saturando 95 con FiO2 al aire ambiente, ese paciente muy seguramente va a tener una radiografía, una tomografía normal. Pero si el paciente necesita de oxígeno al 100% para mantener 95 de saturación, ese paciente va a tener una tomografía francamente anormal.
Entonces, siempre hagan esta prueba, siempre vean qué tanto oxígeno suplementario le tienen que dar al paciente para que sature arriba de 95. Porque si tienen que darle más de 50 de FiO2 para que llegue a 95, ese paciente tiene un serio compromiso anatómico en sus pulmones. Y si no logran ustedes llevarlo al 95% de saturación con FiO2 al 100%, muy seguramente, si en algún momento se logra tomar una tomografía, va a tener un serio daño. Y ustedes ya tienen la información de cómo va a salir esa tomografía gracias a esta prueba. Entonces, regla número 1, siempre atiendan al paciente más taquicárdico. Regla número 2, no importa la saturación periférica, lo que importa es a cuánto de oxígeno y de frecuencia respiratoria se logra su determinada saturación. Y si no logran hacer que alguien sature más de 95 con un FiO2 al 100%, ese paciente está críticamente enfermo, aun cuando digan es que tiene 94. Por eso se ha diseñado este índice, el llamado índice de ROX, saturación sobre FiO2, lo llamamos SAFI, sobre frecuencia respiratoria. Si la saturación sobre la FiO2, sobre la frecuencia respiratoria es menor de 3, el paciente tiene un muy severo compromiso y debe de ser evaluado de una manera rápida para ver si necesita más apoyo respiratorio, ventilación no invasiva, tal vez intubación, no lo sabemos. Solo podemos decir que alguien que tenga más de 5 de SAFI está relativamente a salvo. El primer problema con el tamizaje, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, es la sobrecarga de trabajo. Muchas salas de espera son exactamente igual de caóticas y problemáticas que un hospital de campaña en plena guerra. Por eso, lo que tenemos que detectar nosotros es el paciente que no puede esperar. Y el paciente que no puede esperar en un pase de visita rápido, esto lo diseñaron el ejército de Israel en la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, era el tamizaje que hacían para ver qué paciente, qué soldado atender primero. Entonces, lo primero que hacían era preguntarle al soldado su número de placa, esta cosa que tienen siempre en el cuello, su cadena. Ese número de placa se le pregunta todos los días. Entonces, si el paciente no puede responder algo que hace todos los días, pues muy probablemente tiene algún grado de confusión, trauma, etcétera, hipoperfusión cerebral, etcétera, etcétera. En el fútbol americano hacen algo muy parecido. Si a alguien lo golpean en la cabeza, cae al suelo, quien sea, desde algún compañero del equipo contrario, el entrenador, los árbitros, la primera persona que llega, le pregunta cómo va el marcador. Si el deportista que recibió el golpe en la cabeza no puede decir cómo va el marcador, se va del partido a una evaluación neurológica que incluye una tomografía. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es preguntar el nombre de la persona. Bueno, pues todo el mundo sabe su nombre, lo repite todos los días, etcétera, etcétera. Si no puede decir alguna información que es tan típica, la fecha tal vez, ese paciente puede llegar a tener algún problema, desde trauma, confusiones, etcétera, etcétera. Y lo segundo que hacen al mismo tiempo es tocar el pulso radial. Pulso radial fácilmente palpable es que tú sabes exactamente cuál es la zona anatómica donde debe de estar el pulso, colocas los dedos ahí y no lo sientes o tienes que reacomodar para buscar el pulso. Si el pulso radial no es fácilmente palpable o el paciente no está perfectamente orientado, esos son pacientes que ya no pueden esperar más. El hecho de que un paciente obedezca órdenes y el pulso sea fácilmente palpable no garantiza que el paciente está bien. Garantiza que el paciente puede esperar un poco más a que los valores. Regresando a lo que les decía en el piso de medicina interna, pues lo que nosotros empezamos a hacer fue hacer este pase de visita rápido, preguntando el nombre, checando el pulso radial, hasta detectar al paciente que ya no puede esperar más. El paciente que ya no puede esperar más es aquel que está confundido, aquel que no tiene un pulso radial fácilmente palpable. Ya enfocados en la hemorragia obstétrica, quiero contarles una anécdota. Hace algunas décadas, un torero en la Plaza de Toros recibió una cornada muy parecida a esta que ven ustedes en pantalla. E inmediatamente, obviamente, se empezó a desangrar. Llegó a la enfermería y ahí le dijo a los médicos que lo estaban atendiendo: usted no se preocupe, doctor, usted presióneme aquí, señalando la ingle,
llévenme al hospital, allá que me salven la vida, que sea lo que Dios quiera. Y pues desgraciadamente la gente que lo estaba cuidando lo que hizo fue preocuparse y no presionaron, y el torero murió camino al hospital. 10 años después, con la llegada del ATLS y el PHTLS, este torero sufre una cornada muy parecida. Y entonces un técnico de urgencias médicas, no lo digo de forma peyorativa, una persona que tal vez no terminó la preparatoria, brinca de las gradas, corre hacia donde está el torero y presiona la femoral con todas sus fuerzas. Al día siguiente sale un periódico que dice: famoso cirujano vascular salva la vida al torero. Y eso no es del todo cierto. El vascular le salvó la pierna, que no es poca cosa, pero la persona que le salvó la vida fue aquella que en cuanto vio una hemorragia la comprimió. No se necesita ninguna tecnología moderna, ningún fármaco innovador para que ustedes con sus manos presionen una hemorragia, detengan el sangrado y eviten que un paciente muera desangrado. En el caso de la hemorragia obstétrica, si ustedes ven la cicatriz umbilical unos cuantos centímetros hacia la izquierda, ahí abajo de esa marca anatómica va a estar la aorta abdominal. Si ustedes presionan con todas sus fuerzas y comprimen la aorta abdominal, no va a haber pulso contralateral en la femoral del lado derecho, lo cual quiere decir que están comprimiendo adecuadamente la aorta abdominal. Si la aorta está comprimida, no hay irrigación al útero y nadie tendría por qué morir de una hemorragia obstétrica. Algunas personas de pronto preguntan, bueno, si comprimimos la aorta, ¿es posible que haya una isquemia de miembros inferiores? Sí, es muy posible. No se ha documentado que una hora de compresión de la aorta cree una isquemia que sea fatal para las extremidades. De hecho, pues es más o menos el tiempo de isquemia que se tiene cuando se opera en ortopedia alguna fractura muy grande, el tiempo de torniquete. Y pues tenemos una hora, tenemos media hora para resolver el problema de la paciente. Entonces, esta es la primera medida que tenemos que hacer cuando vemos una hemorragia obstétrica, la compresión de la aorta abdominal. Lo que están viendo aquí es a su servidor recibiendo a una paciente con 4 gramos de hemoglobina. Si hubiéramos perdido el tiempo intubando a la paciente que no está intubada, poniendo un catéter central a la paciente que no tiene un catéter central, o incluso tratando de poner una vena periférica primero, todos esos hubieran sido errores muy grandes. Cuando nosotros llegamos, lo que vimos fue un útero que pues prácticamente era una fuente de sangre a borbotones. Y lo primero que hicimos fue treparnos a la camilla y comprimir la aorta abdominal con todas nuestras fuerzas, como si nuestra vida dependiera de ello, porque la vida de la paciente así fue. Lo que están viendo es el área de choque del hospital. Lo que hicimos fue detener la hemorragia comprimiendo la aorta abdominal. Y después de eso fue irnos a quirófano, esperar a que llegara el anestesiólogo, el cirujano obstetra, un cirujano vascular que pidieron ayuda, y se canalizaron 2 vías, se tomaron muestras, el anestesiólogo procedió a intubar a la paciente y hasta que estuvieron perfectamente listos para iniciar el control de la hemorragia obstétrica, lo que yo hice fue quitarme de ahí y otro de los obstetras que estaban ayudando y ya con campos estériles y esto comprimió nuevamente hasta que se hizo un control de la hemorragia. Esto de entregar a una paciente que no se está exsanguinando es la única diferencia que marcaría la hemorragia obstétrica como la conocemos ahora. Nosotros hemos hecho muchos estudios, esperamos pronto la publicación de alguno de ellos, sobre cómo al comprimir con la aorta abdominal se detiene el flujo de las arterias uterinas. Aquí estamos en el centro de simulación del Hospital ABC, enseñando a los médicos a la maniobra de compresión de la aorta abdominal y me da mucho gusto que estos mismos médicos, que primero lo hacen en simulación, que para la simulación no se necesita otra cosa que una reunión de amigos y hacer la práctica en cualquier maniquí, en cualquier almohada sin maniquí, simple y sencillamente decir que lo primero que tenemos que hacer es comprimir la aorta abdominal. Para eso no necesitamos ni siquiera un guante.
Primero lo practican en simulación y después de eso, el equipo lo hace por ellos mismos en un escenario real. Y también nuevamente, paciente que llegó con 5 gramos de hemoglobina, lo primero que se hizo fue que el médico de primer contacto, el primero que llegó, el primer enfermero que llegó, quien sea, comprimió la aorta abdominal y con eso tuvimos tiempo para hacer todo lo demás, canalizar a la paciente, empezar a pasar paquetes O negativo y llevarla al quirófano. Entonces, pues la súplica es muy sencilla. La próxima vez que ustedes vean que una paciente se está desangrando de una hemorragia obstétrica, imagínense que la misma paciente es la que les dice, doctor, usted no se preocupe, comprímame la aorta abdominal y ahorita viene alguien más a salvarme la vida. Lo que no podemos hacer es dejar morir a alguien de hemorragia solo viendo la hemorragia, más ahora que ustedes saben que todo lo que tienen que hacer es presionar la aorta abdominal. Se pueden utilizar otros dispositivos como el balón de Bakri. Se pueden hacer dispositivos, hechizos como el balón de Bakri. Nosotros lo que hemos hecho, y esto se lo hemos enseñado a las parteras, y epidemia o no epidemia, con mucho gusto, si logramos hacer dentro de medidas de seguridad, o tal vez una conferencia como esta, enseñarle a las parteras que tengan este kit en los lugares donde atienden parto. No es otra cosa más que unos guantes, una solución de 500 mililitros, un equipo de venoclisis, alguien con que sujetar. Y lo que hacemos es enseñarle a las parteras, ¿estás sangrando? Bueno, pues todo lo que tienes que hacer es amarra el guante a la sonda Nelaton, mételo en el útero, infla estos 500 mililitros y llevar a la paciente al hospital. Esto ha funcionado de manera formidable en todos los lugares donde lo hemos enseñado. Las parteras no son el enemigo, son tal vez nuestro mejor aliado, porque van a ser ellas, si enseñamos bien las cosas, las que lleven a la paciente de manera temprana al hospital. 2 cosas tenemos que enseñar a las parteras. La primera es cómo reconocer la paciente que tiene que ser llevada al hospital. La segunda, incluirlas en la red de traslado extrahospitalario. Cada partera debe de tener un entrenamiento de cómo reconocer la urgencia obstétrica y un entrenamiento de cómo hacer el traslado para que sea una ambulancia la que lleve a la paciente al hospital y no perdamos más tiempo. Y esto que hemos hecho de enseñar a médicos en su servicio social, ahora que está tan controvertido lo del servicio social, bueno, al médico de primer contacto, sea quien sea. A lo mejor no va a haber servicio social, pero sí tiene que haber un médico en cada comunidad ayudando a la sociedad, y a estos médicos les tenemos que enseñar a usar este dispositivo. A los que se vayan del servicio social, insisto, yo sigo acostumbrado a pensar que debe haber servicio social, a ayudar. Y también, insisto mucho en estos momentos, aunque sea un tema político, un derecho fundamental de los médicos dentro de sus derechos es trabajar en un lugar seguro. Pero fuera de este comentario político, a quien esté en comunidad tenemos que enseñarle a hacer este dispositivo. A las parteras tenemos que enseñarles a hacer este dispositivo. Y así es más o menos como queda el dispositivo cuando lo ponemos en el útero. Y entonces todo este tiempo que la paciente sangró en el lugar donde estaba la partera a que llegó al hospital puede llegar reducido a 0. Y entregar a una paciente no exsanguinada es el principio del triunfo en el control de la hemorragia obstétrica. En algunas otras situaciones, no sé exactamente por qué, no sé cuál es la indicación, no sé en qué se usa, pero casi todos los hospitales en donde he estado, desde Chiapas hasta Tijuana, enseñando esto. En los hospitales hay ácido tranexámico en tabletas. Pregunten en su hospital. Si lo que nosotros hacemos es tomamos un gramo, lo molemos, lo diluimos en agua, impregnamos las gasas de ácido tranexámico y las ponemos junto con el balón. También lo que hacemos es los famosos empaquetamientos que parece que no funcionan muy bien. Prefieran un balón de Bakri a un empaquetamiento, pero todavía es mejor que pongan una gasa impregnada de ácido tranexámico en el útero e inflen el balón de Bakri. Si van a hacer empaquetamientos, por favor háganlo con gasas impregnadas con ácido tranexámico, porque eso hace que disminuya la hemorragia. Nosotros también hemos utilizado fibrinógeno directamente en la zona local. Esto es uno de los más grandes ejemplos de malinchismo que tenemos en el mundo.
Desde hace más de 500 años las parteras mexicanas lo primero que hacen cuando ven una hemorragia es amarrar un rebozo al abdomen de la paciente. Y nosotros necesitamos que vengan los alemanes con un traje de poliuretano muy, muy caro para decirnos, oigan, ¿por qué no le ponen un rebozo muy caro a las mujeres embarazadas cuando están sangrando? Esta es otra medida que también tenemos que enseñar, sobre todo porque cuando transportamos a la paciente es muy difícil hacer la compresión de la aorta con nuestras propias manos. Lo que hacemos es poner esta faja con un rollo de estas vendas de 20 centímetros, exactamente en el lugar donde iría el puño, y presionar con todas las fuerzas el abdomen. Si estas maniobras están bien hechas, cuando tocamos el pulso contralateral en la femoral derecha, el pulso debe estar ausente o al menos muy disminuido. Y esto ha demostrado disminuir la mortalidad en regiones de bajos recursos. Y vamos, no se trata de que tengamos este chaleco por sí que sea este. Lo que necesitamos es este principio de vamos a comprimir la aorta abdominal de manera externa con una faja. Punto. El pinzamiento o maniobra de SEA cada vez hay más indicaciones de que funciona. Puede ser realizado por un médico general, puede ser realizado incluso por una partera. Todo lo que necesitamos son 2 valvas, 2 pinzas de anillos rectas, 2 pinzas de anillos curvas y muchas ganas de salvarle la vida a la paciente. Hacemos este procedimiento y prácticamente todas las hemorragias obstétricas del tercer trimestre pueden ser controladas con esta situación. Entonces, por favor, detenga el sangrado. En un análisis de mortalidad materna, nosotros, como bien mencionaron, somos vocales del Comité de Mortalidad Materna desde hace ya varios años y nunca hemos podido hacer que el Estado de México disminuya su mortalidad. Ya hablo a voz propia, en mi trabajo, no los comités en general. Y esto es porque en todos los análisis que hacemos de muertes maternas por hemorragia, en ninguno se documenta que se hizo una maniobra de compresión de la aorta abdominal o colocación de un balón de Bakri o la maniobra bimanual. Y nosotros ni siquiera necesitamos un guante para hacer una compresión de la aorta abdominal. Todo lo que necesitamos es reconocer que lo que hay que hacer, en primer lugar, cuando vemos una hemorragia, es detener la hemorragia. Y seguido esto, saber que ustedes solo necesitan sus manos para detener esta hemorragia en todos los casos de hemorragia obstétrica. Como les dije hace un momento, la taquicardia nunca es buena y algunas personas dicen que la paciente embarazada puede tener un cierto grado de taquicardia compensadora. Bueno, sí puede ser, pero no más allá de 90 latidos por minuto. La persona que diga que una mujer embarazada tiene una taquicardia compensadora porque tiene más de 90 latidos por minuto, no está diciendo la verdad. El cambio fisiológico del embarazo llega hasta 90 latidos por minuto. Una paciente que tenga 100 latidos por minuto, no podemos decir que es el embarazo lo que le está haciendo taquicárdica. Y más aún, los cambios fisiológicos del embarazo están diseñados para proteger a la placenta, no a la madre. Y nosotros lo que tenemos que hacer es proteger a la madre. Entonces, taquicardia, embarazada o no, es una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto. Todas las pacientes que fueron admitidas a terapia intensiva con algún problema obstétrico tenían una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Nunca dé por hecho que su trabajo ha terminado si la paciente continúa taquicárdica. El índice de choque, ya lo sabemos, cualquier paciente que tenga una frecuencia cardíaca mayor que su presión sistólica tiene algún grado de inestabilidad hemodinámica. Y el índice de choque ya está validado en pacientes obstétricas. Embarazo o no embarazo, el índice de choque tiene que ser menor de 1. Y el índice de choque es muy sensible para saber que algo está pasando. No es específico, no sé si es una tromboembolia, si es hemorragia, si es sepsis, pero las pacientes que tienen un índice de choque mayor de 1 tienen algo, y las que tienen un índice de choque mayor de 1.4 están en choque. Una paciente embarazada con un índice de choque mayor de 1 tiene 9 veces más riesgo de requerir transfusión masiva. Entonces también está validado el índice de choque en la paciente obstétrica. El índice de choque puede ayudarnos a saber el nivel de sangrado. Toda la paciente que tenga un índice de choque mayor de 1 tiene un sangrado al menos grado 3, una mortalidad del 25% si no se hace nada al respecto. Y los pacientes que tengan más de 1.4 de índice de choque tienen un grado de hemorragia 4,
Mortalidad 1 de cada 2 y no se hace nada al respecto. En quirófano podemos utilizar esta escala, se llama escala quirúrgica de Apgar. Hablamos de la pérdida sanguínea, la presión arterial más baja transoperatoria y la frecuencia cardíaca más baja transoperatoria. Hacemos un puntaje y si el puntaje de este paciente en quirófano es menor de 6, hay que activar el equipo de respuesta rápida de manera temprana, aun si consideramos que todo está bien. Todo lo que vamos a hacer es observar que efectivamente todo siga bien. Si el estatus es amarillo, podemos utilizar una gasometría venosa periférica para ver el déficit de base, menos de -6. Entonces la paciente está en un estatus rojo, hay que activar el equipo de respuesta rápida. Podemos ver la onda de la pletismografía, este es un recurso que todos tenemos. Al ver la curva de la pletismografía podemos saber de manera indirecta o estimar de manera indirecta cómo están las resistencias vasculares sistémicas del paciente. La onda del pulsoxímetro tiene un punto dícrota. Si ese punto dícrota está a la mitad del complejo del pulsoxímetro, es probable que las resistencias sean normales. Si el punto dícrota está en la parte superior o está ausente, con complejos pequeños, es posible que las resistencias estén muy aumentadas. Y si el complejo se está haciendo grande, el punto dícrota está en el tercio inferior, o peor aún, hay una onda de deflexión negativa, es muy probable que las resistencias vasculares estén muy disminuidas. Ven este ejemplo, el paciente ve una onda de pulsoxímetro, casi nadie tenemos líneas arteriales, pero casi todos tenemos una onda pletismográfica y podemos saber cómo esta tiene una onda de vasodilatación. Todo el beneficio de los equipos de respuesta rápida se pierde si no hacemos algo en los primeros 30 minutos de la crisis. Entonces hay que concatenar palabras. Si alguien dice preeclampsia, nosotros tenemos que decir magnesio. Si alguien dice hemorragia, tenemos que decir compresión. Si alguien dice sepsis, tenemos que decir antibiótico o mejor aún control del foco séptico. Las únicas órdenes importantes, las únicas órdenes que no se siguen, son aquellas que no se consideran importantes. Entonces, un código oro, código mater, como lo quieran llamar, es un hospital que tiene más de 20 alertas por 1000 ingresos. Y un código oro que está funcionando tiene más de 40 alertas por 1000 ingresos. No les digo que 40 veces vamos a salvarle la vida a alguien. Por cada 1000 pacientes que ingresan, tuvimos que haber visto más de 40. Simple y sencillamente porque por estadística, alguno de estos 1000 van a tener un signo vital anormal. No digo que todos van a necesitar reanimación, intubación, pero sí digo que tenemos que tener 40 activaciones de un equipo de respuesta rápida por cada 1000 ingresos para decir que tenemos un equipo que está funcionando. Y ahora vamos a hablar de la parte más importante de los equipos de respuesta rápida, que son la red de apoyo, y que es fundamental este trabajo a nivel comunitario y es completamente gratuito. Cuando usted vea a una paciente embarazada en cualquier momento de la evaluación, tiene que hacerle 3 preguntas. ¿Dónde y cuándo va a atender su parto? Las personas que no saben cuál es su fecha probable de parto, es completamente seguro que no tuvieron una consulta prenatal adecuada. Las personas que no saben dónde se van a atender, pues es porque no tienen confianza en su sistema de salud. Yo quisiera que ustedes lo vean por ustedes mismos, en los que han tenido la fortuna de tener hijos. Ustedes sabían exactamente en qué hospital querían atenderse y con qué doctores querían atenderse porque tenían una plena confianza en estas personas. Cuando a alguien le preguntan dónde se va a atender y dice que no sabe, pues es porque no tienen una confianza en el sistema de salud y si no hay confianza, los resultados van a ser muy malos. Si dice que va a ser con una partera, pues es porque tienen más confianza de la partera que la que tienen con nosotros. Si responden estas 2 preguntas, ¿cuándo es su fecha probable de parto? Pues es seguro que tengan una adecuada, no es completamente seguro, pero tiene más probabilidades de que tengan una adecuada control prenatal. Y si dicen dónde se va a atender, pues entonces tienen confianza en este sistema de salud. ¿Quién la va a cuidar? Esta es una pregunta fundamental porque el 80% de las mujeres que sufren de violencia obstétrica tienen una 3 veces más probabilidades de fallecer que aquellas personas que no tienen eventos de violencia obstétrica. Y si uno le pregunta a la otra persona si la han agredido, si la han amenazado, si se siente insegura, si está al lado del agresor es probable que no quieran responder.
Si uno le dice a la persona con la que se acompaña, espéreme afuera, pues va a sospechar que ya lo cacharon en esto de que está violentando a la persona. Y recuerden, esta violencia no es exclusiva del sexo masculino, muchas veces puede ser la suegra, la misma mamá, etcétera, etcétera. Pero el agresor no cree que sea su responsabilidad cuidar a la embarazada. Entonces, si le preguntan quién la va a cuidar y al lado está el agresor, sea el esposo, sea la hermana, la mamá, quien sea, no se va a sentir aludido en esta pregunta. Y si no sabe quién la va a cuidar, pues tengan mucho cuidado porque esa paciente ha tenido violencia obstétrica. Si ustedes, espero que no, sienten algún malestar gástrico mañana, no se sienten bien, etcétera, etcétera, ustedes saben que los van a cuidar en casa. Imagínense tener una vida donde si te enfermas no sabes quién te va a cuidar. Eso es violencia obstétrica. Nunca dejen de preguntar esto, oye, y ahora que te alivies, ¿quién te va a cuidar? Porque si no sabe, esa paciente ha sufrido violencia obstétrica. Y tercera, muy importante en comunidades, ¿cómo va a llegar al hospital? Muchos problemas son que hasta el momento, hasta el punto en el que ya tienen una urgencia obstétrica extrahospitalaria, la paciente ha sangrado mucho, la paciente convulsionó, hasta ese momento se preguntan cómo llevarla al hospital. Toda mujer embarazada debe de saber su fecha de parto y dónde se va a atender, estar segura que alguien la va a cuidar y tener una forma de cómo va a llegar al hospital. Y en el caso de las parteras tienen que saber reconocer cuándo la paciente tiene que internarse y dos, tener una red de apoyo de cómo hacer que una ambulancia lleve a la paciente al hospital. Todas las parteras deben de saber, así como hay en los restaurantes, número de emergencia, etcétera, etcétera. Todo lugar donde se atiende un parto de manera tradicional debe tener bien enfocado cuál es el número telefónico al que se va a atender. Y los servicios extrahospitalarios, la Cruz Roja, todos estos, deben de saber cuáles son los puntos donde los está llamando una partera para darle la prioridad, ya saber que ahí hay una mujer embarazada que necesita ayuda. Usted solo necesita dos recursos y esos dos recursos ya los tiene. Punto número uno, su conocimiento. Florence Nightingale, cuando se fue a la guerra de Crimea, no le dieron 1.000.000 de libras esterlinas, vete a Crimea a salvar vidas. Y tampoco es que le hayan dicho, oye, acabamos de descubrir este antibiótico, úsalo y ve a salvar vidas. Con el mismo presupuesto que se tenía y el mismo conocimiento médico que se tenía, ella disminuyó la mortalidad en un 80%, cosa que no se ha podido volver a reproducir en la historia de la medicina. Lo único que hizo fue solicitar que se lavaran las manos y poner a los pacientes más graves en el centro del área donde los estaba cuidando. Entonces, si ustedes tienen este conocimiento básico, es todo lo que necesitan para empezar a salvar vidas. El otro recurso fundamental es su tiempo. Si ustedes saben exactamente qué hacer, pero si no están ahí todo el tiempo, pues va a ser doblemente triste porque si hubieran estado ahí, hubieran hecho la diferencia. Los únicos dos recursos que se necesitan son su conocimiento y su tiempo. Todo lo demás, de alguna manera, podemos suplirlo. Pero más importante es darnos cuenta que las cosas fundamentales ya las podemos hacer. Cosas tan sencillas como ver una hemorragia y comprimirla. Cosas tan sencillas como enseñarle a la partera a reconocer a los pacientes que deben de ser trasladados al hospital. Y una atención prehospitalaria fundamental, simple y sencillamente comprimir la hemorragia, poner un balón de Bacri, todas estas cosas las podemos hacer ya con lo que tenemos, de solo conocimiento y tiempo, estar ahí. Por último, pues, lo que dijo Anton Brecht, que la más hermosa de todas las dudas es cuando los débiles y los desalentados levantan su cabeza y dejan de creer en la fuerza de sus opresores. Cuando dejemos de creer que nosotros no podemos hacer la diferencia para disminuir la mortalidad materna, van ustedes a darse cuenta cómo la mortalidad materna empieza a disminuir. Muchas gracias por su atención y ojalá que haya muchas preguntas. Bueno, abrimos el foro para preguntas para el doctor. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pueden abrir sus micrófonos? Buenos días, doctor. Buenos días.
Eh, Muchas gracias por la ponencia, está muy interesante. Quisiera, por favor, hacer hincapié o repetir lo que se refirió a índice de choque. El índice de choque es la división entre la frecuencia cardíaca y la presión sistólica. En otras palabras, si alguien tiene más frecuencia cardíaca que presión sistólica, tiene algún grado de deterioro hemodinámico. Si hacemos la cuenta, si el índice de choque, la frecuencia cardíaca sobre la presión sistólica es mayor a 1.4, definitivamente el paciente está en choque, pero no se necesita hacer una división. Si alguien tiene más frecuencia cardíaca que presión sistólica, tiene algún grado de inestabilidad hemodinámica. Una pregunta específicamente hablando de sepsis. Nosotros en el último año hemos tenido muchos casos de sepsis materna. Yo en lo particular pienso que siempre ha habido sepsis materna. Desgraciadamente en el caso de la obstetricia, pues hasta el 2017, a partir de la definición de la OMS, es que parece que vemos más claro en el contexto de sepsis materna. No sé qué opina usted. En particular, ¿cuál es su opinión acerca de utilizar el fluido obstétrico en la detección de este tipo de pacientes? Perfecto. Miren, efectivamente, una mejor definición de sepsis obstétrica pues hace que sea más fácil encontrar los casos, pero pues llegamos a lo mismo. La taquicardia va a ser uno de los primeros datos de alarma. Yo espero que en breve podamos dar una plática concreta de sepsis obstétrica aquí con ustedes, pero lo primero es sospecharla. O sea, dos puntos fundamentales es, lo primero, tener en mente que podemos hablar de un choque séptico obstétrico, que vamos a tener un paciente con frecuencia cardíaca elevada, con índice de choque elevado, es decir, va a tener más frecuencia cardíaca que presión sistólica. Y una vez que detectamos, hay dos puntos fundamentales. El más importante de todos, así como cuando decimos hemorragia obstétrica con presión, lo que tenemos que decir es sepsis, control del foco. Si el foco es obstétrico, pues tendrá que ser revisada por el cirujano. Pero ciertos conceptos como imprégnala de antibióticos y luego la opero, eso es una invitación a la tragedia, ¿sí? Lo que tenemos que hacer en la sepsis obstétrica es, uno, detectarla de manera temprana. Dos, si el foco es quirúrgico, resolverlo quirúrgicamente. Todo lo que viene después ayuda, pero no sirve si no hacemos estas dos cosas, detección temprana y resolución del foco séptico si es que es quirúrgico. Sepsis obstétrica o sepsis no obstétrica es exactamente lo mismo, detección temprana y quitar el foco. Si el foco se llama apéndice, hay que quitar el apéndice. Si el foco es residuos, loquios, etcétera, pues tenemos que quitar estos residuos. Lo que viene después de hemocultivar, poner antibiótico, pasar volumen, claro que va a servir, pero va a ser inútil si lo empezamos tarde y va a ser inútil si tenemos el foco séptico que no se ha controlado. Esos son los dos puntos fundamentales de la hemorragia, de la sepsis obstétrica, y también es algo que podemos hacer en su hospital. Tal vez ese es uno de los principales mensajes. Lo que ustedes pueden hacer es vital, es fundamental, es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé, Benjamín, si habrá algo más. Sí, Doc, también con respecto, precisamente, ya había pensado más o menos qué comentarle. Iba a empezar precisamente con esa frase que ha dicho en anteriores pláticas, cuando vemos un paciente taquicárdico, no des por hecho que ha acabado tu trabajo. Y precisamente con respecto a lo que usted ha platicado del índice de choque, es una herramienta pues, muy útil, no solo en el escenario de la hemorragia obstétrica, sino en otros contextos. Nosotros utilizamos la hoja de triage, la de rojo, amarillo y verde, pero en la hoja, precisamente en esa hoja, para que se active, uno de los criterios para activar el índice de choque es que esté, si no mal recuerdo, si no, usted corríjame o los de ahí que me corrijan, es arriba de 0.8, no sé si mal recuerdo. Ahora, la literatura precisamente internacional o la literatura en general precisamente marcan que el índice de choque está alterado cuando está arriba de 0.9 en la población obstétrica. Es un detalle que me he podido percatar
que no sé si tenga que corregir en un futuro o hacer una evaluación para determinar que precisamente índice mayor es mucho más sensible. De hecho, en una de las publicaciones que usted presentó, en uno de los estudios, creo que del British Journal, hacen una correlación precisamente entre el índice de choque y la concentración sérica del lactato. No sé si usted tenga conocimiento, si hay algún estudio un poquito más grande de que ya haya gente que esté utilizando esta correlación, además de las 3 ventanas, además de los cambios de coloración de la piel, el llenado capilar, si hay una correlación entre el lactato y el índice de choque. No sé si hay más información acerca de ello para que nosotros podamos los dos empatarlos y tomar mejor decisiones. Sí, mira, se ha tratado de correlacionar el índice de choque con los niveles de lactato y precisamente el estudio Andrómeda demostró que la situación clínica es más importante que los niveles de lactato. Poner un índice de choque arriba de 0.8 es muy sensible en el sentido de que vas a detectar muchos casos, pero vas a terminar con lo que llamamos fatiga del cuidador, con demasiados falsos positivos. Por eso, pues debe de haber un semáforo, ¿no? Cuando hablamos de algo rojo, algo que tenemos que actuar, que muy pocas veces nos vamos a equivocar si actuamos, pues es el índice de choque arriba de 1.4. Entonces, yo lo que hago de manera personal es, el índice de choque del que me preocupo es aquel que tiene una frecuencia cardíaca mayor que presión sistólica, es decir, de 1 para arriba. Y cuando es 1.4, ahí sí tenemos que activar el equipo de respuesta rápida, porque tal vez ya vamos incluso un poquito tarde. 0.9 a 1 sería un semáforo amarillo. En 1, debajo de 0.9 estamos en verde. 0.9 a 1, pues es un semáforo que está en amarillo, tenemos que vigilarlo. Arriba de 1.4 es un semáforo en rojo. Siempre quedan áreas grises, recuerden, esto no es ciencia exacta, ¿no? Siempre hay áreas grises. Hay pacientes que pueden estar muy graves con 0.8 de índice de choque, pues están graves por alguna otra cosa. Pero sí, activar un equipo de respuesta rápida es definitivamente con un índice de choque de 1.4 y vigilar todos los índices de choque donde el paciente tenga más frecuencia cardíaca que presión sistólica. Eso es lo que yo hago. Muy bien. Gracias, doctor. ¿Más? Muy amable y saludos, doctor. A mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Sí? Más que una pregunta, es como una recomendación. Me gustaría que nos recomendara algo sobre cómo darnos cuenta cuál es el origen del choque, debido a que si bien la mayoría de los estados de choque, el tratamiento inicial va a ser manejo de líquido con solución cristaloide y parámetros de la paciente que está en choque, a veces el punto fino evita que haya problemas a largo plazo. Sí. Pacientes de la mujer con 5 litros de Harman transfundidos en menos de 1 hora y media, ¿sí? Que complican la enfermedad obstétrica a mediano plazo después de que se corrige la enfermedad. O sea, llega la paciente y se transfunde sangre en el corazón, se pasa exceso de volumen de líquidos, a veces de una manera muy responsable. Entonces, ¿cómo podríamos reanimar de una manera más eficiente sin el tratamiento a largo plazo en las pacientes con un índice de choque elevado y pues obviamente que tienen un estado de choque? ¿Me están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto, miren. Sí, en una sola clase no vamos a poder tenerlo todo, pero les prometo que todas las clases que quisieran, le voy a compartir a Paul este algoritmo para que nosotros lo vayamos viendo. Incluso si le quieren tomar una foto a la captura de pantalla, no está terminado, lo estamos preparando para publicación con un amigo precisamente de Chiapas, el doctor Fernando George, que es el algoritmo para el área de choque, no solo obstétrica, ¿no? Si la respuesta verbal está alterada, estamos hablando de una respuesta motora de Glasgow menor de 4, es decir, el paciente no obedece órdenes. Si la piel marmórea es mayor de 3, es decir, está llegando más allá del tercio del muslo. Si el llenado capilar está retardado en más de 2.5 segundos, perdón, ahí hay un error
en el algoritmo, qué bueno que lo vimos, lo vamos a rectificar de una vez. Y si la temperatura, este es bien importante, uno no le da suficiente atención a la hipotermia y lo que les digo, la hipotermia es un franco fracaso de la homeostasis. Si no hay un dato de alarma tan importante como el que ven ahí, tenemos que ver vitales extremos como una taquicardia extrema, una frecuencia respiratoria extrema, una sistólica menos de 90 y una diastólica más de 90. Obviamente la diastólica más de 90 es para que no se nos escapen los eventos de preeclampsia. Índice de choque mayor de 1.4, como les decía, ese ya es un choque demasiado severo como para creer que va a ser un falso positivo. Y la temperatura con fiebre, pues para no descartar a los pacientes de sepsis. Lo primero es, vamos a canalizar dos vías periféricas. Los catéteres centrales no pueden ser una urgencia. Debemos de tomar muestras de laboratorio que incluyan hemoglobina y si es una mujer en edad reproductiva, una prueba de embarazo. Vamos a realizar el electrocardiograma para descartar supradesniveles del ST. Como les dijimos, este algoritmo no está enfocado específicamente en la paciente obstétrica. Si tenemos ultrasonido, podemos empezar a utilizarlo. Hay que colocar una sonda Foley y luego vamos a ver resultados. Si la hemoglobina está en menos de 7, tenemos que ver cuál es el origen de la hemorragia y detenerla, y tal vez estos pacientes sí necesitan algo más de volumen. Si la sospecha es una sepsis de origen abdominal, la carga de volumen inicial son solo 500 mililitros. Si la sospecha es en pulmón, son solo 250, porque si la sepsis es de origen pulmonar, el paciente no necesita tanto volumen. Sospecha de falla cardíaca, elevación del ST, plétora yugular, que es de las más importantes, S3. Si solo simplemente pensamos que es un problema de falla cardíaca, pues no hay que usar bolo. Después lo que les decía de la pulsoximetría. La pulsoximetría nos ayuda a estimar cómo están las resistencias vasculares periféricas. Si ustedes ven una deflexión negativa, ¿alcanzan a ver mi flecha? Sí. ¿Sí? Esta deflexión negativa, aquí está el complejo de la pulsoximetría, aquí hay una deflexión negativa, eso habla de una severa vasodilatación. Entonces, si yo veo una deflexión negativa, pues lo primero que voy a pensar es vasodilatación, lo primero que vamos a pensar en vasodilatación es en sepsis. Si el punto dícroto está en el tercio inferior o en el superior, pues tiene datos de resistencias vasculares sistémicas aumentadas. Entonces yo aquí voy a pensar en preeclampsia. Si ya vemos que tiene datos de vasodilatación, vamos a iniciar el vasopresor por vía periférica. No es que sea correcto, es que durante 1 o 2 horas podemos iniciar un vasopresor por vía periférica sin que pase nada, y esto va a disminuir los eventos de neumotórax por tratar de poner un catéter en una situación de urgencia. Si ya tenemos el catéter central, vamos a ver la diferencia venoarterial de CO2, es decir, vamos a tomar una gasometría venosa del catéter y una gasometría arterial. Si el déficit de la diferencia venoarterial de CO2 es menor de 6, el gasto cardíaco es adecuado para el paciente. Si el gasto cardíaco no es adecuado, pues vamos a ver dónde está el problema. Si hay una saturación venosa alta, vamos a pensar en sepsis. Si hay una saturación venosa baja, vamos a pensar en hipovolemia, hemorragia, y esto nos lleva de la mano a buscar falla cardíaca, choque hipovolémico, choque obstructivo. Y una forma muy fácil de buscar los conceptos de choque obstructivo, taponamiento, neumotórax, es que estos se vienen acompañados de una variabilidad extrema de la línea pletismográfica. Poco a poco podemos ir aprendiendo esto, pero efectivamente tenemos que ir utilizando los recursos que tenemos para abordar al paciente. Y lo más importante, pues, es la frecuencia. Si lo más frecuente es que lleguen pacientes con hemorragia obstétrica, pues lo que tenemos que hacer es primero descartar hemorragia obstétrica. La preeclampsia es relativamente más fácil de distinguir, y la sepsis, pues yo les digo que cuando estamos ante un choque séptico, lo que van a ver son ondas pletismográficas que van de la 4 a la 6, es decir, el punto dícrota va a estar en la parte baja, va a haber una pausa entre complejos en vez de ser una activación inmediata, o en los casos más severos va a haber una deflexión negativa del pulsoxímetro, y eso pues es pacientes graves. Poco a poco vamos a ir viendo esto.
Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y nos vemos la siguiente vez cuando gusten, podemos repetir esto.